ámbito político empieza a crear condiciones para que podamos avanzar en la dirección de que el paciente sea un actor clave. Unos ejemplos. En ese continuo de cuidados que podéis ver, uno puede estar interviniendo desde el lado de que el paciente tiene todo bajo control, en las decisiones diarias de su vida, el estilo de vida, etc. Pero cuando uno empieza a enfermar, obviamente uno empieza a tener más y más dependencia del sistema, de ese puente. Entonces es muy importante que, como eso va a seguir pasando, que ese puente esté empezando a organizarse más rápido de lo que se está constituyendo para que podamos dar esa continuidad de cuidados en todo ese continuo de atención. Este Stephen es un ejemplo de afectivo y efectivo. Es un ejemplo, Stephen en Suecia, en un hospital en Suecia. Stephen estaba harto de ir a su hospital a que le hicieron la diálisis renal cuando le convenía al sistema. Y dijo, yo creo que puedo hacer todo lo que me hacéis yo solo. Y si quiero hacerlo a las 2 de la mañana o a las 6 de la mañana, para así poder continuar con mi trabajo y no interrumpir mi trabajo, no interrumpir mi vida, a mí me gustaría que me escucharais y que organizáramos las cosas para que yo pudiera hacerlos. Ahora ya el 80% de los pacientes en ese hospital están haciendo diálisis renal cuando a ellos les conviene. Es decir, ha habido alguien en el sector salud, en este caso unos clínicos y enfermería, que básicamente les han escuchado y han dicho, ¿y cómo hacemos eso? Y entonces lo han montado. Entonces uno puede decir que eso es efectivo, sí lo es, porque los resultados son mejores que cuando dependían de los clínicos. Y sin embargo, además es afectivo, porque él consigue obviamente controlar mucho mejor toda su vida. Otro ejemplo del que no vais a sentir, pero que está ocurriendo en los hospitales, es que en los hospitales estamos empezando a adaptar las estructuras a la trayectoria del paciente, no al revés. Cuando aún entramos en la mayor parte de nuestros hospitales, nosotros tenemos que empezar a ir de un sitio a otro, a transportar a veces radiografías, a volver a repetir lo que nos pasa. Ya se ha empezado en muchísimos hospitales y muchos en España ya a hacer este proceso de cambio que es más efectivo. Es una trayectoria del paciente, un paciente con cáncer de próstata, un paciente con cáncer de colon o lo que sea. Es un paciente que necesita una trayectoria digna en todo el hospital. No es el paciente que se tiene que estar continuamente adaptando, sino que es el hospital el que se tiene que adaptar al paciente. Y esto está empezando a ocurrir. Cuando ocurra en vuestro hospital lo notaréis porque obviamente fluirá mucho mejor el tratamiento. Esto es algo que se ha hecho con la Fundación Luzón, pero básicamente son unos pacientes, en este caso pacientes con esclerosis lateral amniotrófica, que básicamente han diseñado ellos mismos la trayectoria que quieren en todo el modelo sociosanitario. No quieren esperar que alguien la diseñe, se han sentado y han dicho nosotros lo que esperamos del sistema sociosanitario es fluir así. Estamos lejos de poder hacerles fluir así, pero el hecho de que nos lo presenten ya nos da una idea de cómo avanzar para ese tipo de pacientes. Y esto va a ocurrir más y más. Otro ejemplo que está en ese documento de que hemos hablado Ramón y yo, básicamente la idea es, si uno escucha a los pacientes, en este caso podéis ver en un ejemplo de cáncer de mama, es otro ejemplo, igual que el de Stephen en Suecia, que básicamente las mujeres que son diagnosticadas de un cáncer de mama tienen que esperar demasiado tiempo, demasiadas angustias, demasiadas preocupaciones hasta que llega el momento de la cirugía o el tratamiento de la quimioterapia o lo que fuera. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Es que si uno escucha a las mujeres te dicen dónde creen que puede mejorar el proceso asistencial. Y entonces
Son los pacientes que te dicen cómo ser más efectivo. Y obviamente ese proceso que ahora ya veis en la gráfica y es ese estudio, lo que indica es que uno puede recortar de 35 a 15 días el tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento. ¿Eso cómo se hace? Pues escuchando a los pacientes. ¿Es efectivo? Sí, es efectivo. ¿Es afectivo? Lleno de afectividad, ya que obviamente esas mujeres no tienen que estar con tantas preocupaciones en más días de los necesarios. Esto es un modelo que se ve en Holanda, que se llama el modelo Buurtzorg, que es efectivo y afectivo en el siguiente sentido. Son un grupo de 12 profesionales de enfermería que salen a la comunidad a atender a las personas de forma organizada. El modelo es que están obligados a pasar a la gente, a atender a la gente en casa, no esperar que vengan a un hospital. Se ocupan de 40 o 60 personas cada enfermero, y tienen que estar en contacto con esas personas presencialmente un 61% del tiempo. Y por lo tanto lo que hacen es que ese modelo ha ido muy bien. Ya hay 900 equipos en Holanda en esa situación, y ya en Inglaterra, como podéis ver, en Suecia, en otros países, y en España se está estudiando esta. Pero lo que es interesante es que otra vez los resultados son mejores en términos de salud, o atender a gente en casa que parece de sentido común, en lugar de esperar que se pongan malos y les tengamos que atender en urgencias y ocupen una cama. Entonces, básicamente es más efectivo, y es tan efectivo que lo están pagando los seguros en Holanda. Otra cosa que está más descrita también en el documento, y con esto voy acabando, es la toma de decisión conjunta con los pacientes. Es decir, a los clínicos nos empiezan a enseñar cómo tomar decisiones con los pacientes, porque no nos lo han enseñado nunca. Y hay unos métodos para hacerlo. Como podéis ver, es cómo todo el tiempo. Otro puente, como podéis ver, es lo que nos va a condicionar es poder trabajar para hacer todas esas cosas, para poder, obviamente, tender puentes con los pacientes, escuchar a los pacientes, etc. Necesitamos asegurar que estamos trabajando en equipo. Solo doy este ejemplo, y con esto acabo. Si en un hospital tipo solo se mejora el trabajo en equipo, la colaboración entre distintos especialistas, en un 5%, uno se ahorra 40 muertes al año en un hospital tipo. Es decir, no es una intervención quirúrgica, no es un medicamento, es simplemente trabajar juntos. Un 5% más, 40 muertos menos. ¿Eso es efectivo y afectivo? Creo que sí. Es un poquito dramático, pero es efectivo y afectivo. Muy bien. Por lo tanto, como señal, si uno es cooperador, uno se ve muy rápidamente rodeado por cooperadores. Gracias. Muchas gracias, Rafael Bengoa. Vengo acompañada de Karina Escobar. Es desde el año 2016 secretaria general de UNIMIT, Asociación de Personas con Enfermedades Crónicas Inflamatorias Inmunomediadas, y presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes desde octubre de 2018. Si os parece,